del versículo 30 al 39. Dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Así dice la Biblia, ¿no? Estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacerlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este año Dios nos dio la palabra, la promesa de que Él iba a reedificar nuestras vidas, ¿verdad? Reedificar ahí de las ruinas. Dios va a volver a edificar nuestras familias, va a volver a edificar nuestras casas. Él va a edificar su casa en este año, Dios mediante, gracias a Él, ¿verdad? Él va a edificar también, ¿sabe qué cosa va a edificar también? Es tu economía, es la economía de su pueblo. Él lo va a volver a edificar. Y todos confiamos en sus promesas y creemos que Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Amén. Creemos en las promesas del Señor. Y gracias a Dios estamos viendo cómo se va cumpliendo su palabra. Capaz que no de la manera que todos queremos, ¿no? Capaz que no en los tiempos que queremos, pero entendemos que el Señor sabe lo que hace y sabe cuándo es el mejor tiempo para bendecirnos. Amén. Él sabe cuál es el mejor tiempo. Y en este tiempo, más precisamente este último mes ahí de julio que ha pasado, luego de tener la victoria del terreno, la victoria de la edificación de la iglesia, que va a ser edificada la iglesia acá en la ciudad de Sauce, se levantaron dificultades, se levantaron adversidades, ¿verdad? El enemigo se levantó y fue como un pequeño retroceso de la iglesia que, gracias a Dios, ya estamos saliendo, estamos volviendo a recuperar. Por eso el mes pasado hicimos énfasis en disfrutar de la libertad que Cristo nos hizo libre, de mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y pensando y meditando con Dios en todo ese pequeño retroceso de por qué, ¿verdad? Entendí que hay algo más que el Señor quiere reedificar en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, y más precisamente aquí en esta ciudad. Dios quiere reedificar su altar nuevamente en nosotros. Dios quiere que en su altar Él sea el único y que no haya nadie más, ¿verdad? Y en la historia que leímos encontramos que el altar de Dios, cuando el versículo 30, no sé si alguien tiene otra versión que diga lo contrario, pero dice que el altar del Señor estaba ¿qué? Arruinado, ¿verdad? Capaz que en otra versión diga abandonado. El altar donde en algún momento alguien que pasó por ahí, uno de los patriarcas, levantó un altar al Señor, después ya nadie más lo utilizó, ¿verdad? Estaba arruinado. Y en el Antiguo Testamento el altar era el lugar donde el sacerdote ofrecía los sacrificios para tener comunión con Dios, porque esa era la manera de que Dios establecía la comunión con el hombre, establecía el perdón. En el tabernáculo de reunión, cuando leemos el libro de Levítico, precisamente más de Éxodo en adelante, nos habla de que en el tabernáculo de reunión había 2 altares. Estaba el altar del holocausto, que estaba en el patio, ¿verdad?, donde se sacrificaban los animales, y estaba el altar del incienso, que ese estaba dentro del tabernáculo de reunión, dentro, ahí en el lugar santo, no en el lugar santísimo, donde el sacerdote iba y encendía los inciensos que simbolizaban la intercesión de las oraciones a favor de Israel, ¿verdad? Hoy en día, con el sacrificio de Cristo, gracias a Dios, ya no precisamos de un altar físico. Ya no precisamos andando a matar cordero, oveja o paloma, ¿verdad?, para pedirle perdón al Señor. Gracias a Dios, porque si no estaríamos arruinados económicamente, ¿verdad? Gracias a Dios que ya Cristo pagó por eso, ¿verdad? Hoy en día el altar de Dios es cada corazón.
es tu corazón, es mi corazón. Ese es el altar de Dios. Ese es el altar que Dios quiere volver a edificar, ¿verdad? Quiere volver a arreglar. Y la Biblia nos dice que todos tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones. Una vez que tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, viene la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo a habitar en nuestros corazones, ¿verdad? Y va edificando nuestras vidas. Pero lamentablemente ocurre que en ocasiones ese fuego de Dios se va apagando en nuestras vidas. Y por ende ese altar de Dios donde tendría que estar ardiendo el fuego de Dios se va deteriorando, se va arruinando, ¿verdad? Es como cuando dejamos ir por un tiempo a alguna parte de nuestra casa, ya sea el galpón, o alguien tiene una casa de campo aquí. Si tienen, nos gustaría pasar un fin de semana, ¿no? Pero vieron que a veces hay casas que no se va a visitar por un buen tiempo y cuando se va, abrimos la puerta y lo que encontramos es telaraña, es polvo que no sabemos de dónde sale porque está todo cerrado, pero como no vamos continuamente a ese lugar, ¿verdad? Está ahí con ese polvillo. Y así va quedando nuestro altar cuando nosotros nos vamos, cuando el fuego de Dios se va apartando de nuestras vidas. Es similar cuando vamos a ver una casa que hace tiempo que no está habitada, ¿verdad? Encontramos de todo un poco desorden, que no sé de dónde sale el desorden porque no hay nada, pero uno, ¿qué es lo que dice? Le falta un poquito de vida, le falta un poquito de abrir las ventanas, limpiar un poco y enseguida ahí vuelve a resplandecer, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta de que el altar, mi corazón, el lugar donde Dios habita conmigo, donde tengo relación con Él, en ocasiones se me va deteriorando, se va desgastando, ¿verdad? Se va arruinando y yo como no tengo tiempo para tener una relación con Él, y a veces lo parchoreo un poquito, le pongo un poquito de arena, le acomodo un poquito el altar, pero no es lo mismo, ¿no? Dios quiere edificar el altar en mi vida. Por eso cuando esto ocurre, me cuesta venir a la casa de Dios. Cuando en mi altar, mi relación con el Señor, o sea, se va arruinando, a mí me cuesta venir a la casa de Dios, me pesa venir a la casa de Dios, ¿verdad? Tenemos ganas, muchas ganas de venir, pero nos cuesta. Es más, ayer un hermano de aquí de Sauce me dijo, mañana ¿a qué hora es el culto, pastor? Porque tengo que ir a las 5, bueno, tal, después me gustaría hablar un tiempito con usted. Y lamentablemente no llegó. ¿Por qué? Porque cuesta venir, ¿verdad? Porque una vez que se va enfriando uno, cuando uno decide venir, el adversario ya tomó terreno, ganó terreno en nuestro corazón y siempre se levanta algo que nos impide llegar a la casa del Señor, ¿verdad? Nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta dejar cosas que sabemos que no edifican nuestras vidas, pero Dios quiere reedificar su altar aquí en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida, aquí en Sauce, ¿verdad? En toda esta ciudad, para que después de poder reedificar su altar, milagros extraordinarios sucedan en tu vida, en mi vida, en tu familia, ¿verdad? Y en esta ciudad, como luego que Elías reedificó ese altar, ¿qué fue lo que pasó? Fuego del cielo cayó y consumió el holocausto. Entonces, ¿cómo podemos arruinar el altar de Dios? Primero que nada, podemos arruinar el altar de Dios abandonando la fe. Dice la Biblia que había un altar de Dios ahí en el Monte Carmelo, pero que estaba arruinado, que estaba abandonado. ¿Por qué? Porque el israelita había abandonado la fe del Señor. Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Es más, no solamente que fue el pueblo escogido, Dios formó a Israel. No fue que hizo un sorteo Dios de todas las naciones que había en la tierra y salió favorecido Dios y dijo, bueno, este es mi pueblo. No, Dios formó a Israel. Dios fue formando a Israel. Desde el Génesis, allá por el capítulo 12, cuando le dice a Abraham, vete de tu tierra, de la tierra de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahí Dios empezó a preparar a su pueblo, una nación santa, una nación apartada de Dios, ¿verdad? Dios lo saca entonces de la esclavitud de Egipto. Dios lo introduce en una buena tierra, pero tristemente nos dice la Biblia, ¿verdad?, que Israel volvió a ser esclavo. Ahora solamente que no era esclavo de una nación, ahora era esclavo de varios dioses paganos porque se habían metido con todo Dios cuanto había, ¿verdad? Resultado de todo eso, ese altar que un día un patriarca levantó para adorar al Señor, terminó arruinado. Y tú y yo, ¿sabes qué? Nos dice la Biblia que tú y yo somos el pueblo de Dios. Es más, la Biblia me dice que tú y yo somos hijos de Dios. No solamente el pueblo de Dios, tú y yo somos hijos de Dios, porque así nos dice la Biblia que aquel que le aceptó, ¿verdad?, pasó a ser, tiene derecho a ser llamado hijo de Dios. Gracias al sacrificio que hizo Cristo, ahora somos hijos de Dios. Hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida.
¿verdad? Somos libres del pecado, somos libres de la condenación eterna, y Jesús comienza a darnos una buena vida, una vida con propósito, ¿verdad? Comienza a encauzar nuestras vidas, como compartía el otro día Santiago en la radio, ¿verdad? Que le preguntamos ahí qué era lo que había cambiado, y dice, bueno, antes como que vivía porque vivía, ¿no? En otras palabras, dijo, pero ahora tengo un propósito, ahora sí me puse unas metas, quiero formar una familia, quiero terminar mi carrera, se puso un sueño, ¿verdad? Porque así es cuando Cristo viene a nuestras vidas. Muchas veces no tenemos ganas de nada, vivimos porque el aire es gratis, ahí porque papá y mamá nos hacen el alimento, pero no tenemos un sueño, no tenemos una visión. Pero viene Cristo a nuestras vidas, nos limpia, nos perdona, nos cambia y nos proyecta a lo grande, ¿verdad? Porque Dios es un Dios grande. Pero ¿sabes qué? En ocasiones tú y yo dejamos arruinar que el altar de Dios se arruine. Y eso pasa cuando de repente dejamos de congregarnos. Nos da lo mismo de venir a la iglesia o no. Nos da lo mismo, ¿verdad? Yo sé que todos oramos en nuestra casa, todos oran en su casa, ¿verdad? Claro que sí. Si no, no somos cristianos. Que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras casas. Amén. Claro que sí. ¿Verdad? Que cantamos alabanza. ¿Cuántos cantan alabanza en su casa? Amén. Todos cantamos alabanza y adoramos a Dios, por lo menos, aunque sea de 10 canciones, una por lo menos es en la adoración al Señor, ¿verdad? Ahí. Pero algo que la Biblia me enseña a mí es que yo tengo que congregarme. La Biblia me dice que yo no puedo ser el llanero solitario, ¿verdad? Que yo necesito congregarme. Por eso, cuando Dios introduce a Israel en la tierra prometida, ellos cada tanto, había 3 fiestas, había muchas más fiestas, pero había 3 fiestas en las cuales sí o sí tenían que estar en ese tiempo, ¿verdad? Ahí. Y la Biblia me dice en Hebreos, ¿verdad? Que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la Biblia me dice que yo tengo que congregarme. Y muchas veces yo comienzo a arruinar el altar de Dios cuando yo dejo de congregarme, ¿verdad? El salmista David decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Te estás alegrando cuando la gente te dice, vamos a la casa del Señor? ¿O estás diciendo, que no venga fulano al altar para tocarme porque me diga para ir a la iglesia? ¿No? Ahí, te estás alegrando con lo que te dicen, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a dar un rito culto al Señor. A veces pasa eso, ¿verdad? Dejamos de leer la Biblia, nos da lo mismo leer la Biblia o no, dejamos de orar. En ese momento, ahí comenzamos a que nuestro altar se vaya deteriorando. Y puede ser que en ocasiones, ¿sabe qué? Estemos en la casa de Dios, estemos en la casa del Padre, en la iglesia, pero con el altar arruinado. Porque no es necesario apartarse para haber abandonado la fe, porque podemos estar acá, pero con nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestra mente en nuestro lado. No hace falta estar apartado para alejarse de Dios. Basta que nuestro corazón, que nuestro altar esté lejos de Dios. Y otras ocasiones que podemos arruinar el altar de Dios es cuando lo dividimos. En su origen Israel era uno solo, ¿sí o no? Israel rescató a Israel, ¿verdad? A una nación. Dice la Biblia, tristemente, que solamente 3 reyes reinaron a Israel, un Israel unido. Las 12 tribus juntas. ¿Qué fue? Saúl el primer rey. ¿Quién fue el segundo? David fue el segundo. ¿Y el tercero? El más sabio de todos, dice la Biblia. Salomón. Luego de Salomón, el reino de Dios se divide. Ahí Javier me miró diciendo, ¿cómo el más sabio? Sí, vaya y lea la Biblia que cuando Dios le da sabiduría, Él dice que después de ti no vendrá otro más sabio que tú, salvo Jesucristo, ¿no? Pero entendemos que Jesucristo es Dios. Ahí. Luego de Salomón, entonces el reino se dividió en 10 tribus para el norte, que pasó a llamarse Israel. Por eso cuando leemos el libro de Reyes, ¿verdad? Como que cuando yo recién había comenzado y lo leía, no entendía un pomo. Porque me decía, y comenzó a reinar en Israel fulano de tal. Y a los tantos años de este rey comenzó a reinar en Judá tanto. Y no entendía nada, hasta que luego entendí que era porque se había separado, ¿verdad? La Biblia nos dice que las 10 tribus del norte terminaron completamente apartadas de Dios. Roboam fue el primer rey de las 10 tribus, de las 2 tribus de acá, el hijo de Salomón. Y Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, de Israel. Y desde su comienzo lo que hizo fue arruinar el altar de Dios. Porque dice la Biblia que como el templo del Señor estaba en Jerusalén, que era la capital de las otras 2 tribus, Jeroboam tuvo miedo
de que al venir las tribus del norte a adorar al Señor, se devolvieran y se fueran con Roboam. Entonces, ¿qué hizo? 2 becerros de oro. He aquí tus dioses, dice que te sacaron de Egipto. Desde el comienzo, el reino del norte se apartó del Señor, ¿verdad? Por más que el Señor les dio más de una oportunidad para que se acercaran a Él. Es más, en este capítulo que hablamos, que el profeta Elías se levanta, esta era la oportunidad para que ellos se volvieran al Señor, ¿verdad? Y dice que todo el pueblo dijo por un instante: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero luego, cuando seguimos leyendo la historia, ¿verdad? Dice que la reina Jezabel se levantó y le dice, le manda una amenaza al profeta Elías, le dice: mañana sí me hagan los dioses y yo no hago contigo lo que tú hiciste con mi profeta. Y Elías, dice la Biblia, que huyó. Lamentablemente Israel no aprovechó las oportunidades que Dios le daba. En ese momento ahora Israel estaba dividido, no solo físicamente, sino también religiosamente en sus pensamientos, porque dice el versículo 21, aquí de Primera de Reyes, capítulo 18, dice el versículo 21: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, aquellos estaban ahí adorando, y en pos de él. O sea que Israel aún estaba dividido. No sabía si creer en Dios o creer en el otro, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones, también nosotros andamos así. No sabían en qué confiar, en qué Dios poner su fe. Por eso Elías en ese momento, en ese tiempo, los desafía a que pongan a prueba su fe. Por eso es que van a ese monte de Carmelo y hacen la primera parte de la historia, era que los profetas de Baal hicieran, ¿cómo es? Que aquel que su Dios hiciera descender el fuego sobre el holocausto, ese iba a ser el Dios. Entonces Elías les permitió que los profetas de Baal comenzaran a gritar, comenzaran a hacer sus rituales para que descendiera fuego del cielo. Hasta ahora dice la Biblia y la historia que están haciendo, ¿cómo es? Ritual y todo, porque todavía el fuego de Baal no descendió, solamente el fuego de Dios, ¿verdad? Elías sabía bien que no podían servir a dos señores, y eso nos dice la Biblia, que no podemos andar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? O andamos bien con el Señor y por ende vamos a andar mal con el otro. No podemos, la Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores, y que donde esté nuestro tesoro estará allí nuestro corazón. Y lamentablemente en ocasiones nosotros dividimos el altar. Cuando queremos adorar a Dios de una manera que Dios no nos dijo que le adoráramos, ¿verdad? En ocasiones pensamos que la Biblia dice que todos los caminos conducen a Dios. ¿Veo como ese dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma? A veces lo aplicamos también, la gente lo aplica para la fe, que todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. No, la Biblia me dice claramente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Yo no puedo llegar a Dios mediante el Islam, no puedo llegar a Dios mediante el macumbero de la esquina, mediante aquel que me tira las cartas de tarot. No puedo llegar a Dios, es imposible, porque la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones decimos: bueno, pero no es tan así. El pastor a veces se pone de fanático. No, la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara. Por eso en el libro de Levítico, desde sus primeros versículos, le dice al pueblo de Dios cómo tenían que adorar al Señor. Por eso Israel, cuando sale de Egipto, está prácticamente que un año acampado ahí al pie del monte Sinaí, antes de comenzar a entrar en la tierra prometida. Y es ahí cuando Dios le da todas las leyes en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el Levítico actúa como un filtro ahí desde el pasado hacia el presente. Por eso el Señor le dice: si alguno me quiere ofrecer un sacrificio, lo tendrá que hacer así, de esta manera. Y ahí comienza a dar las órdenes, ¿verdad? Ellos no podían adorar al Señor como adoraban las otras naciones a sus dioses. Ellos tenían que marcar la diferencia. Y Dios en este tiempo sigue diciendo lo mismo: me querés adorar, querés confiar en mí, tenés que hacerlo como dice la Biblia, ¿verdad? De esa manera dice la Biblia: creed en mí, como dicen las Escrituras, va a correr ríos de agua viva en tu interior. De otra manera no. La única manera de conocer a Dios y de que Dios tenga una relación con nosotros es a través de Jesucristo. Por hacerlo de una manera distinta a lo que el Señor pedía, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos que dice que el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. Dice que al tiempo se presentó a Abel y Caín a ofrecer una ofrenda al Señor, ¿sí o no?
Y ambos trajeron lo mejor. Caín ofreció lo mejor de su fruto, pero no era lo que Dios le había pedido, porque ellos ya sabían. Si nos vamos al Génesis 3:15, dice que Dios les hizo túnica de pieles a Adán y Eva. Entonces ellos sabían que para tener comunión con el Señor tenían que ofrecer un sacrificio en un animal. Por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín se pensó que podía adorar a Dios de cualquier manera, y no es así. En ocasiones tú y yo, lamentablemente, metemos fuego extraño en el altar de Dios, un fuego que Dios no mandó. ¿Y qué es lo que pasa? Termina ahí arruinando nuestras vidas. Dice la Biblia que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Dios no le mandó, y dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. La iglesia, tristemente la iglesia, ¿sabes? La historia nos marca de la iglesia que comenzó a mezclarse con relaciones paganas. Ahí se fueron metiendo las imágenes, se fueron metiendo los santos, y ¿qué terminó siendo lo que es la iglesia católica romana hoy en día? Porque yo no sé si vos sabías, pero tú y yo venimos de la iglesia católica. Lamentablemente se mezcló ahí, se mezcló la iglesia, comenzó a dividir su altar, comenzó a contaminarse su altar y terminó siendo una iglesia apóstata que abandonó la fe, que comenzó a poner otras cosas, ¿verdad? No podemos andar en la iglesia y luego ir a pedir que nos santigüe. Hacer un trabajo, un pasecito ahí para que me vaya bien. No, Cristo es el camino. No podemos andar jugando con Dios, ¿verdad? No podemos estar bien hoy con Dios y querer mañana estar bien con el diablo. No podemos hacer esa locura. Otra cosa de la que a veces arruinamos el altar es cuando no vemos a Dios por lo que Él es. De esa manera también nuestro altar se puede contaminar. Por ejemplo, en ocasiones vemos a Dios como un recurso, ¿verdad? Acudimos a Él si le precisamos, pero si no le precisamos, salute Garibaldi. Ahí, ¿verdad? Y no, está bien. La Biblia nos dice que en Dios están suplidas todas nuestras necesidades, de verdad que Él suple, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero la Biblia me enseña que Dios no es un recurso, no es el genio de la lámpara, no es nuestro servidor, ¿verdad? La Biblia me dice que Dios es mi creador, es mi salvador, ¿verdad? Él es mi Padre, Él es tu Padre, Él es tu salvador, es tu creador. Por lo tanto, yo tengo que buscar agradarle al Señor, adorarle, ¿verdad? Y la manera en que puedo agradarle es obedeciendo su palabra. Por lo tanto, yo debo de comportarme como un hijo también agradecido, ser agradecido con las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos entonces de reedificar el altar de Dios, dejar que Dios reedifique nuevamente el altar. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos al Señor. Elías, cuando le toca la parte de él, dice: acérquense ahora a mí. Y los llama a todos, llama tanto a los profetas de Baal como a todo el pueblo que estaba ahí, los llama y le dice: acercaos. No podemos arreglar el altar de Dios si no nos acercamos a Él. No podemos arreglar nuestra relación con el Señor si yo no me acerco a Él, ¿verdad? ¿Cómo me voy a arreglar algo con Dios si yo no me acerco a Él? Es como querer curar una muela que está ahí cariada, ¿verdad? Si no voy al dentista. ¿Cómo me voy a sanar de una muela, curar la muela que está cariada si yo no voy al dentista? Es imposible. Podré ponerme esas patitas que hacen que no te duela el diente, pero la muela se va a seguir pudriendo, ¿verdad? Si no voy al dentista. Cuando yo me acerco a Dios, estoy diciendo: Señor, me equivoqué. ¿Y sabes qué? Tú y yo nos equivocamos 1000 veces. Y nos vamos a seguir equivocando 1000 veces. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos va a perdonar cada vez que tú y yo nos acercamos a Él, ¿verdad? Es decirle: Señor, sí, me equivoqué. Y es valioso reconocer los errores sin intentar justificarlos. ¿Recuerdan la historia del profeta Natán? Cuando se le presenta a David, al rey David, que había cometido adulterio, ¿verdad? Que no solamente cometió adulterio, sino que cuando Betsabé le dice: mira que viene el premio, agarró, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, intentó por todas maneras que ella tuviera relación con su esposo, ¿verdad? Para que, bueno, quedara ahí. Como no pudo hacer, ¿qué fue lo que hizo? Lo mandó matar directamente, ponerlo enfrente y está. Sí, entonces viene el profeta Natán y le cuenta toda la historia de la ovejita, ¿verdad? Dice que tenía solo una ovejita, que viene su amo y la hacen matar ahí, que no quiso matar sus 300 ovejas que tenía ni una, pues como le vino visita ese señor, hizo matar la ovejita de su empleado ahí. Y dice que David se llenó de ira, de enojo, y le dice: ese hombre merece morir. A lo cual Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Y saben qué hizo David? No se justificó.
No dijo, la mujer me mentió, la mujer me engañó, yo no sabía que era casada. Dijo, no, yo pequé, dijo David. Yo pequé. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. O sea, acerquémonos a Dios y decir, Señor, de verdad me equivoqué. Lo lamento, porque Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? No inventamos que fulano, que me hizo caer, que aquel me invitó, que no me invitó. No, la culpa es de cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Así que acerquémonos. Debemos de acercarnos sin miedo. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y la mejor imagen que tenemos de ese amor como padre la encontramos en la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando el hijo, ahí que se había malgastado todo, que ya no tenía nada para comer, ¿verdad? Y ahí se acordó en la casa del papá y comida, comenzó a volver en el camino de regreso. Y dice su padre que lo miró a lo lejos y lo vio y salió corriendo y lo abrazó. Ahí lo besó, lo abrazó, lo lavó y lo volvió a poner como hijo. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Dios ya te estaba esperando a ti cuando tú decidiste venir a su casa. Cuando yo decidí venir a la casa del Señor, ya nos estaba esperando ahí con los brazos abiertos para bendecirnos, ¿verdad? La religión nos va a decir que Dios es un Dios castigador, pero la Biblia me dice que todo es consecuencia de mis acciones. No es que Dios me castigue, es que yo me lo merezco. No es que Dios ahí, Dios te reventazo porque te portaste mal. No, es consecuencia de mis actitudes, ¿verdad? Y si algo malo vino sobre mi vida, es porque, o consecuencia mía, o es porque Dios así lo permitió, pero no para destrucción, sino para llevarme, ¿verdad?, a un mayor nivel. Porque dice la palabra del Señor que esta leve y momentánea tribulación lo que va a producir en ti, lo que va a producir en mí, es un mayor peso de gloria. Tiene su límite, ¿verdad? Tiene su fin en la tribulación por la que estemos pasando. Entonces, la religión muchas veces te va a decir que Dios es un castigador, pero la Biblia me dice que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Por eso, acerquémonos al Señor. Nadie te va a castigar, nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar con el dedo, ¿verdad? Porque si algo que aprendí, si yo señalo a uno, hay 3 dedos que me van a señalar a mí. Entonces, la Biblia me dice que de la misma manera que yo quiero que me traten a mí, tengo que tratar a los demás. A mí no me puso Dios por juez. Dios es el juez. Amén. Así que aquí ponte tranquilo, ven tranquilamente que Dios siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Debemos también de volver a ser uno. Vieron que en la palabra de Dios nos dice que Elías, cuando arregló el altar, dice que tomó 10 piedras. Tomó 12 piedras, ¿verdad? Si bien estaba hablando al reino del norte, le estaba hablando a todo el pueblo del reino del norte, en el cual eran 10 tribus, él tomó 12 piedras, una por cada tribu, ¿verdad? Para Elías, Israel seguía siendo un solo reino. Tenemos que volver tú y yo a ser uno con Cristo. A ser uno, ¿verdad? Jesús cuando oró por sus discípulos dice que oró por nosotros también, ¿verdad? Pero oró para que tú y yo fuésemos uno en Él. Para que de esa manera el mundo va a creer que Jesucristo fue enviado, ¿verdad? Volver a ser uno con Cristo es volver a tener una fe pura, una fe sin contaminarse, una fe que no duda, que le sigue creyendo al Señor. Volver a ser uno en Cristo es volver a confiar en sus promesas. No importa si hemos fallado o no hemos fallado. La palabra de Dios dice que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Así que volver a ser uno con Él es volver a confiar en sus promesas. Vieron que hay un dicho muy antiguo, estuve fijándome desde qué tiempo, y es bastante antiguo. Lo usaba uno de los Julio César, porque a todos los emperadores se les llamaba Julio César, ¿verdad? O César. Ahí está ese famoso dicho que dice: divide y vencerás, ¿no? Bueno, y eso, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Eso es lo que hace el diablo, ¿verdad? En nuestro corazón. Que en nuestro altar Él quiere que haya división, quiere que haya duda, ¿verdad? Quiere que tú y yo no busquemos del todo al Señor, que comencemos a dudar. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Si Él logra dividir nuestro corazón, si Él logra contaminar nuestra fe, Él gana. Pero gracias a Dios que Él no va a ganar, ¿verdad? Que nosotros somos uno en Cristo. Y otra de las cosas que tenemos que hacer para que Dios vuelva a edificar su altar es preparar el ambiente, es aceptar el proceso ahí de parte de Dios. Dice la Biblia que Elías preparó la leña. Y la leña es importante
para ofrecer el sacrificio, ya que era la manera de quemar la víctima, ¿verdad? En el altar del holocausto el fuego del mismo no debía apagarse, nos dice el libro de Levítico ya por el capítulo 6, versículo 12, que debía arder continuamente. El fuego en el altar no se apagará, dice la Biblia, ¿verdad? El sacerdote cada mañana acomodará la leña. Y eso nos dice para ti y a mí que cada mañana nosotros debemos de acomodar, de arreglar las cuentas con el Señor y decirle, Señor, vuelve a encenderme, que no se apague el fuego, ¿verdad? Orar, buscar ahí en oración al Señor. Nosotros no debemos de dejar apagar el fuego que Dios puso en nosotros. Como le decía Pablo a Timoteo, no apagues el fuego del don de Dios que hay en tu vida, dice, le decía a Timoteo. Mientras nosotros sigamos reconociendo nuestras faltas y siendo humildes delante del Señor, su fuego va a seguir ardiendo en nuestros corazones, su fuego va a seguir ardiendo en ti, va a seguir ardiendo en mí. Dice la Biblia que Elías también preparó la víctima, la cortó en pedazos, ya que se aseguró de que todo fuera quemado. Era la ley del holocausto. El holocausto era una ofrenda que se tenía que quemar por completo. Ahí era una entrega que hacía la persona al servicio del Señor. Y hoy en día nos dice la Biblia que nosotros debemos de entregarnos por completo al Señor. No una parte, ¿verdad? Sino por completo. Que nos tenemos que ofrecer el sacrificio vivo y perfecto que es nuestro verdadero culto al Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Si queremos agradar a Dios, debemos entregarnos por completo, no una parte. De esta manera, Dios quemará de nosotros todo lo que no edifica en nuestras vidas. De esta manera veremos cambios en nuestras vidas que cuando ellos juran decían, mirá, pensar que yo antes era así, pensar que yo antes hacía esto y ahora Dios va cambiando, Dios va obrando. ¿Verdad? Como el otro día le preguntaba ahí en la radio también a Santiago, ¿verdad? La Biblia le dijo a la iglesia, ¿te obliga a que no hagas algo? Ahí. ¿Te obliga? Delante de todos ahora. ¿Verdad que no? ¿No? Dios va cambiando. Aquello que nos edifica, cuando nosotros nos ofrecemos por completo al Señor y entregamos nuestra vida, Dios va acomodando cada cosa, ¿verdad? Y nos va cambiando. Ahí. Cuando aceptamos el proceso, cuando preparamos el ambiente, Dios hace el resto. Elías preparó todo y luego Dios hizo el resto. Dice la Biblia que los profetas de Baal no pudieron hacer que caiga fuego del cielo. Elías le tomaba el pelo todavía. Si leemos los versículos anteriores, los versículos más fuertes, capaz que está durmiendo Baal, capaz que salió, griten, hagan algo. Y dice que se cortaban, ¿verdad? Se desangraban, todo. Y era todo cuando los profetas de Baal hicieron su ritual para que descienda fuego del cielo. Era la primera hora, era la hora del mediodía. O sea que era la hora que más calor hacía y que por casualidad se podría hasta prender algo de fuego. Pero no cayó nada. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede hacer cosas extraordinarias es Dios. Aleluya. ¿Amén? Sin embargo, dice que luego de reparar el altar, de preparar la leña, la víctima, Elías oró al Señor y Dios hizo descender fuego del cielo y quemó todo. Dice que hasta las piedras ahí consumió. Amén. Dios es el único que tiene poder para verificar tu vida y mi vida para bien. Él es el único. No dejes, ¿verdad? Que muchas veces ahí tu corazón se divida y comience a creer en otras cosas, ¿verdad? Y dices, pero tal vez esto no me haga nada malo, ¿eh? Está bien, voy un domingo a la iglesia, después al otro viernes ahí voy a aquel fulanito de tal que me tire las cartas a ver cómo me va a ir. O de mañana, hoy venimos a la iglesia y mañana comenzamos en el horóscopo, ahí a ver qué me tocó. No, confía en el Señor. El único que puede edificar nuestras vidas para bien es el Señor. Dios quiere que tú y yo edifiquemos un altar para Él. Un altar donde pueda descender su fuego, donde pueda descender de su presencia, ¿verdad? Un altar donde la presencia de Dios anda continuamente en nuestras vidas, donde nadie pueda apagar su fuego, ni ninguna dificultad, ni ninguna adversidad ahí nos pueda separar del amor de Dios, como dice su palabra. Y ese altar es tu corazón, es mi corazón. Ese altar es esta ciudad, la ciudad de Sauce. Vamos a transformar la ciudad de Sauce para su gloria y para su honra, ¿verdad? Luego que edifiquemos su altar, Dios hará grandes cosas en esta ciudad. Muchas veces nos preguntamos por qué no vemos los milagros de Dios. Creemos en ello, creemos en lo que la Biblia nos dice, creemos que es verdad, creemos que Dios sanó a varios enfermos, ¿verdad? Que le dio vista a los ciegos, que resucitó muertos, lo creemos, no nos cuesta creer eso. Es más, cuando nos cuenta de un milagro que Dios hace en otro lado, lo creemos.
¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotros creerle al Señor de que Dios va a hacer algo en nosotros, ahí sí como que comienza la duda, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, ¿sabes qué? No es que no tengamos fe. Tener fe tenemos, solo que hemos abandonado nuestro altar, solo que nuestro altar se ha contaminado. Le doy por ejemplo de esta ciudad. Sauce por años se conoció aquí esta ciudad como el cementerio de los pastores, ¿verdad? Que no se podía levantar una iglesia, donde muchos siervos de Dios vinieron, quisieron predicar el evangelio, pero como no hubo fruto, ahí se fueron. Ahí. ¿Qué pasó? ¿No había fe en la ciudad de Sauce? No, claro que había fe en la ciudad de Sauce. Aquí Sauce tiene fe, cree en el Señor, ¿verdad? Lo que pasó fue que se contaminó el altar de Dios, se abandonó el altar de Dios, porque fe aquí en esta ciudad hay fe, la gente tiene fe, solo que la gente está dolida, ¿verdad? La gente está lastimada, tiene un corazón lastimado. El altar de la gente de Sauce, o sea, su corazón está en ruinas, está lastimado, ¿verdad? Y hay que volver a edificarlo. Por eso es que cuesta tanto predicar el Evangelio aquí en esta ciudad. Porque lamentablemente, así como vinieron muchos siervos de Dios, buenos siervos de Dios, también vinieron muchos lobos rapaces aquí en esta ciudad, ¿verdad? A eso que no le importa la vida de las ovejas, que lo único que le importa es la lana de las ovejas. No sé si me explico, ¿verdad? Muchos de esos lobos mancharon el evangelio, lastimaron vida, enseñaron otro evangelio distinto, ¿verdad? Un evangelio de legalismo ahí, y no un evangelio de amor, de perdón, de misericordia. Ahí. Por eso es tiempo de acercarnos a Dios, ¿verdad? Es tiempo de acercarnos al Padre, decirle: te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Cambia lo que tengas que cambiar. Quiero ser útil en tus manos. Quiero ser una persona de bendición. Ahí. Primero para mi vida, luego para mi familia, luego para los hermanos de Cristo y luego para esta ciudad, porque así va a ser. Si sos de bendición para ti, sos de bendición para tu familia, sos de bendición para la iglesia y sos de bendición para esta ciudad, ¿verdad? Es tiempo de estar unidos a Cristo, unidos a la iglesia, unidos en un mismo propósito. No es tiempo de aflojar. Ya falta menos para poder como que aflojar un poquito, tener un poquito de descanso. Es tiempo de seguir en la brecha, de seguir batallando para que el enemigo que se quiere levantar salga destruido de una buena vez. El logro de tener el terreno, de tener la iglesia, no es de los pastores, es tuyo también, ¿verdad? Es un logro en conjunto y gracias a ti, ¿verdad? Gracias a que tú te acercaste al Señor. Claro que la gloria y la honra se la va a llevar Dios, de eso no hay duda. Todos le damos gracias al Señor. Pero tú eres parte de eso. Tú eres parte, ¿verdad?, de esta familia. Dejemos que Dios edifique entonces su altar en nuestras vidas. Que el Señor purifique ahí nuestros corazones para que su gloria descienda sobre nosotros, ¿verdad? Para que milagros extraordinarios se realicen en esta ciudad de Sauce, ¿verdad? Que de Sauce aquí vayamos a impactar a toda nuestra nación. No nos vamos a quedar de la cortita con Sauce. Vamos de aquí, yo sé que van a salir evangelistas, van a salir misioneros, gente comprometida con el evangelio, a llevar el evangelio, ¿verdad? Ese evangelio que transformó esta ciudad, que está transformando, lo va a llevar a otro rincón del país, quién sabe, a otra nación. Es tiempo de afirmarnos a Cristo, ¿verdad? No es tiempo, como les decía el otro día, no es tiempo de jugar a ser cristiano. No estamos jugando a ser iglesia, somos iglesia, somos hijos de Dios, ¿verdad? No podemos andar bien con Dios y Dios con el otro, porque definitivamente si estamos bien con Dios, vamos a tener guerra espiritual, porque el enemigo se va a levantar. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice: confiad, yo he vencido el mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué es mejor que estar bien con nuestro Señor, verdad? Y seguir firmes hacia el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Amén. ¿Queremos que Dios edifique nuestras vidas? ¿Queremos que Dios le haga descender fuego del cielo, verdad? Hay que haga cosas extraordinarias a través de tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, arregla mi altar. Señor, arregla mi altar. Quizá lo he contaminado con otras creencias. Yo creía a Dios a mi manera. Veo que hay gente que dice: yo creo a Dios, pero a mi manera. ¿No han escuchado eso? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que creer como dice la palabra de Dios. Dice: ¿crees en Dios? Dice la Biblia. Está bien, mirá que los demonios creen también y tiemblan. Debemos de creer como dice la palabra de Dios. ¿Queremos adorar al Señor? Adorémosle como dice la palabra de Dios que hay que adorarle, ¿verdad? Queremos buscarle al Señor, busquémosle como dice la palabra
de Dios que debemos de buscarle. Pongámonos de pie en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él edificando su altar en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Quizás te cuesta creer, porque como dije ahora al final, aquí esta ciudad tristemente fue muy manipulada ahí por ciertos evangelistas. ¿No? Sé que hubo gente buena, sé que hubo buenos predicadores ahí como Tito Suárez, ¿no? El apellido de él creo que era, ahí que fueron gente que entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Siendo fiel, ¿verdad? Predicando bien el evangelio, pero lamentablemente son pocos, contados con los dedos de una mano de esas personas. Hubo muchos que vinieron por ganas. Ahí hubo muchos que como lo vieron como un almacén, como un negocio, como no era redituable, agarraron y se fueron, ¿verdad? Y la gente quedó ahí en pan diciendo, después, si esto es el evangelio, puede ser que te hayan lastimado ahí, pero entrégale tu corazón al Señor, que sea el Señor sanando tu corazón en esta hora. No es por